vamos a hacer una pequeña introducción sobre las dos ecuaciones fundamentales. Los 5 problemas del trabajo práctico hacen referencia a espejos cóncavos. Todavía no hemos hablado de los convexos, pero sí en el archivo que cargué en la plataforma está el gráfico de la marcha de rayo en espejo convexo y la formación de imagen. En todo espejo, específicamente en el espejo cóncavo, tenemos que representar siempre los parámetros característicos del espejo, como ser el centro de curvatura, que representamos con una C, el vértice, que es el punto de corte entre el eje principal, que es este eje que contiene al centro de curvatura, y también a mitad del recorrido contiene el foco. Nosotros hemos visto en la última clase cómo marchan los rayos en el espejo. El rayo que incide verticalmente, ¿cómo se refleja? ¿Cómo se refleja un rayo que incide paralelamente al eje principal? ¿Recuerdan? No tengan problema en decirlo. ¿Lo recuerdan o no recuerdan? No hay ningún problema. ¿Pasa por el foco? Pasa por el foco cuando se refleja. Exactamente. Un rayo que incide paralelamente, al reflejarse, lo hace pasando por el foco. De igual manera, el caso contrario, si incide por el foco, se refleja paralelamente. ¿Sí? Y el rayo que incide por el centro de curvatura, se refleja sobre sí mismo. Ok, ¿Sí? Entonces uno se refleja por el foco y el otro se refleja por sí mismo. ¿De acuerdo? El que incide por el centro de curvatura se refleja Ok. sobre sí mismo. O sea que si yo acá pongo Curvatura se refleja por sí mismo. sobre sí Y mismo, sí. sí. Le hago una flechita en este sentido y otra flechita en sentido contrario que está retornando. El paralelo lo hace de esta manera, incide y se refleja por el foco. ¿Sí? Y el caso contrario también se cumple. El que incide por el foco se refleja paralelamente. ¿Sí? Vimos en la marcha de rayos para la formación de imágenes que también podríamos agregar el caso del rayo que incide al vértice, se refleja en forma simétrica, o sea, formando el mismo ángulo. Sí. Entonces, vamos a presentar una formación de imagen.
El problemita número 1 dice, un espejo esférico cóncavo ha de formar una imagen invertida de un objeto en forma de flecha sobre una pantalla situada a una distancia de 420 centímetros delante del espejo. El objeto, mide 5 milímetros y la imagen ha de tener una altura de 30 centímetros. Cuando leemos estos problemas, lo primero que tenemos que hacer es recopilar los datos. Recopilar los datos. Dice que la imagen se va a formar en una pantalla. ¿Es así? Y esa pantalla se encuentra a 420 centímetros del espejo. Esa distancia donde se va a formar la imagen, ¿sí?, que es la pantalla. A ver, voy a extender acá el eje principal. Bueno, el objeto en forma de flecha se debe proyectar su imagen en una pantalla que se encuentra a 420 centímetros delante del espejo. El objeto mide 5 milímetros y la imagen ha de tener una altura de 30 centímetros. La distancia del objeto al espejo se representa con una S. La distancia para representar el objeto al espejo se representa con una S. Esa distancia es de 420 centímetros.
Esos datos nosotros vamos extrayendo del enunciado del problema. ¿Sí? ¿Qué otra cosa dice? Que el objeto que representamos con una I tiene 0,5 centímetros. Es decir, 5 milímetros. Vamos a representarlo en centímetros, así trabajamos con centímetros en la resolución. Otro dato nos aporta el problema, que la altura de la imagen, es decir, I', la altura de la imagen tiene 30 centímetros. Esos son los datos que nos informa el problema. En las ecuaciones que vamos a utilizar, ustedes ya lo tienen en el archivo, tenemos la ecuación de Descartes, que plantea que 1 sobre S más 1 sobre S' es 1 sobre el foco. ¿Recuerdan la ecuación de Descartes? ¿Sí? Se puede representar de esta manera, o también podemos representar en función al radio. Si representamos en función al radio, ¿qué ocurre cuando reemplazamos el foco por el radio? Recuerdan que el foco era radio sobre 2. Entonces reemplazaríamos el foco por radio sobre 2. Invirtiendo esta ecuación, nos queda 2 sobre el radio. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí con esa ecuación? Sí. Sí. Por otra parte, está la ecuación del aumento. El aumento no es otra cosa que la longitud de la imagen el aumento es la longitud de la imagen que representamos por I' sobre la longitud del objeto. Que la representamos como I.
La combinación de ambas ecuaciones nos ayudan a resolver los problemitas planteados. Por otra parte, el aumento I' sobre I es proporcional a la distancia de la imagen al vértice del espejo sobre la distancia del objeto al vértice del espejo. ¿Sí? Esas son las dos equivalencias. Profe, una consulta. ¿Cómo no? ¿Dónde está ese prisma sobre S? ¿No iba negativo antes? Eso yo vi en internet, por eso le pregunto. Sí. El negativo y positivo, ¿sí?, no siempre lo vamos a usar. ¿Por qué no siempre? Porque se hace más simple el cálculo cuando trabajamos con positivo. Ah, bueno. Le voy a mostrar, en los otros problemas van a aparecer casos que sí vamos a usar los signos. Igualmente, vamos a ver cuál es la regla de los signos en estos casos. Vuelvo a representar el eje principal y el espejo. En el vértice del eje principal con el espejo, trazo una recta perpendicular. ¿Sí? Y al prolongar el eje principal, nos queda formado un sistema de ejes cartesianos, como lo que utilizamos generalmente en matemática. ¿Sí? Entonces comparamos el eje que se forma en la continuación del eje principal, sería el análogo al eje X del sistema cartesiano. Y la recta perpendicular sería el análogo al eje Y. De esa manera, el criterio de signos es el siguiente. Todo lo que figura a la derecha del eje X, desde el punto de origen a la derecha, es positivo. Es positivo. Y todo lo que está en la parte superior del eje Y también es positivo. ¿Sí? Y lo que se encuentra a la izquierda sobre el eje X sería negativo. Y en la parte inferior del eje Y también sería negativo. Entonces, ese criterio es útil utilizarlo cuando tenemos elementos de los dos lados del espejo. Entonces tenemos que aclarar quién está en el lado positivo y quién está en el lado negativo. ¿Sí? Sin embargo, cuando todas las imágenes que estamos considerando y los elementos del espejo que se toman en cuenta, si se encuentran de un solo lado del espejo, nosotros podemos usar el signo, obviamente, que le corresponde.
pero se van a compensar un signo con otro en las ecuaciones pertinentes. Entonces, si nosotros tenemos todo el campo operativo del lado izquierdo del espejo, son todos negativos para el eje X. Entonces se van a compensar. Después lo vamos a hacer en los problemas más adelante, casos particulares que tenemos que tomar en cuenta sí o sí los signos. Pero quizás sea un poco más sencillo, sabiendo que los signos se van a compensar, trabajar sin signos. ¿Sí? Voy a obtener el mismo valor, el mismo resultado, pero tener en cuenta que si esa figura o ese elemento del espejo se encuentra a la izquierda, tendrá signo negativo para el eje X. Si se encuentra a la derecha, tendrá signo positivo. De la misma manera, en la parte superior del eje Y será positivo y en la parte inferior negativo. ¿Sí? En el problema número 1, vamos a representar primero y resulta que todo se encuentra del lado izquierdo del espejo. Para evitar complicación, vamos a tener en cuenta el procedimiento, el razonamiento que requiere, y al finalizar vamos a aclarar cuáles son positivos y cuáles son negativos. Bien. Volvemos a leer el problema. Un espejo esférico cóncavo ha de formar una imagen invertida de un objeto en forma de flecha sobre una pantalla ubicada a una distancia de 420 centímetros delante del espejo. El objeto mide 5 milímetros. Y la imagen ha de tener una altura de 30 centímetros. En la ecuación del aumento, nosotros podríamos calcular a qué distancia se encuentra el objeto. Y prima sobre I es S prima sobre S. ¿Sí? Haciendo el pasaje de término, resulta que S es S prima sobre I
S' sobre I', por I. Haciendo el pasaje de términos respectivos. Reemplazando por los valores, S' será 420, S' será 420, I' será 30, ubicado en centímetros, y el valor de I será 0,5 centímetros. Haciendo los cálculos, resulta que S es 7 centímetros. Profe, Sí, yo hice a la vez, o sea, hice 420 centímetros por sí. 0,5 centímetros sobre 30 centímetros y me dio lo mismo. ¿No pasa nada que haya escrito así o cambio? ¿Cómo le dio lo mismo? 420 por 0,5. O sea, Es entre paréntesis puse la fracción de 0,5 centímetros sobre 30 y me dio eso. Ah, sí, te va a dar 7 igual. Sí, pero no pasa nada que haya escrito Sí. así. No. Ah, bueno. Matemáticamente es un criterio nada más. Lo puedes poner en la fracción separada, no hay ningún problema. Bueno, gracias. Sí. Bueno, ahora volvemos a razonar. Volvemos a razonar sobre la imagen que habíamos trazado. ¿Ese qué nos representa? Estos 7 centímetros nos está representando la distancia que existe del objeto al vértice del espejo. Conocemos S'. Acá le podía agregar a S en la parte de datos. S resulta que es 7 centímetros. S 7 centímetros. Ahora contamos. Esto que está acá arriba es S'. Recuerdan que era la pantalla donde se va a formar la imagen. ¿Sí? Contamos con S', contamos con S. Ahora con la ecuación de Descartes estamos en condiciones de conocer el foco. ¿Sí? Porque ya tenemos S, ya tenemos S'. O sea que estamos en condiciones de conocer el foco o el radio. ¿Sí?
Eso es lo que nos pide en el ítem B. En el ítem A nos pide la posición del objeto. Sería 7 centímetros. Esto estaría resuelto. Esto corresponde al ítem A. ¿Sí? Y al ítem B, a través de la ecuación de Descartes, podemos calcular el radio. No se olviden que el radio era la distancia entre el centro de curvatura y el vértice. ¿Está claro? Si hacemos el reemplazo en la ecuación de Descartes, 1 sobre S sería 1 sobre 7. Después le ponemos la unidad. Más 1 sobre 420. Es igual a 2 sobre el radio. A 2 sobre el radio. De esa manera, haciendo los cálculos, el radio toma un valor de 13,77 centímetros. ¿Sí? 13,77 centímetros. Una vez que sabemos el radio y sabemos la posición del objeto, estamos en condición de representarlo. Gráficamente. ¿Sí? Hacemos la relación en el gráfico. Acá también podemos saber el valor del foco. El foco sería la mitad de 13,77. O sea que sería ¿cuánto? Bueno, lo que sí va a ocurrir es que